Amigos, ¿cómo están todos ustedes? Los saluda el pastor Ricardo Flores del ministerio Día a Día con el Señor. El propósito del ministerio es amar a Dios, amar a las personas y compartir el Evangelio por todas las naciones. El día de hoy yo quisiera compartir con ustedes acerca de por qué a veces batallamos como creyentes en comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Bueno, para poder entender esto tenemos que irnos desde el principio, cuando por primera vez recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué fue lo que pasó y cuál ha sido el proceso desde entonces? Cuando Cristo vino a nuestros corazones, dice la palabra que nacimos de nuevo. Nacimos de nuevo en el Espíritu. Fuimos transformados en unas nuevas personas espirituales. Dice la Escritura que lo viejo quedó atrás y lo nuevo vino a nuestras vidas. Es decir, el Espíritu Santo, como creyentes, vino a morar a nuestros corazones y nos limpió todos nuestros pecados y Dios nos trata como si nunca hubiéramos pecado. Y podemos tener una relación personal con Él. Pero tenemos que entender algo, que somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces, nuestro espíritu fue limpiado, fue transformado y somos nuevos. Somos nuevas criaturas en lo espiritual. Pero nuestras almas aún no están a la par con nuestro espíritu. Entonces empieza a haber conflicto, porque en lo espiritual somos unas nuevas personas, pero nuestras almas no están a la par. ¿Qué es el alma? El alma es nuestro carácter, el alma es nuestra forma de ser, el alma es nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Y eso necesita empezar también un proceso de transformación. El proceso de transformación del alma no es automático como lo fue lo espiritual. Entonces tiene que haber un crecimiento a través de esa relación personal que vamos a tener con el Señor. Entonces, a veces lo que sucede es que somos necios, que somos tercos y no queremos cambiar nuestra alma. No queremos poner nuestra alma a la par con lo espiritual y empieza a haber conflicto. Dice la Escritura, yo quiero dirigir tus pasos, pero tú a veces eres como el caballo y eres como la mula. Necesitas freno y necesitas rienda para que yo pueda dirigirte. Hasta que tú empiezas a ceder, empiezas a hacerte manso y empiezas a cambiar tu carácter. Es entonces cuando tú empiezas a comprender los designios de Dios, empiezas a escuchar la voz de Dios. Es entonces cuando tú empiezas a comprender la voluntad de Dios en tu vida. Pero tienes que pasar por un proceso de transformación de tu alma. Y esa se logra mediante la relación personal con Dios. En el momento que tú recibiste a Cristo, Dios espera de ti que lo busques día a día a través de la oración, a través de la lectura de la palabra. Pero si tú no estás conectado con Él, si tú no lo estás buscando, si tú no te estás encontrando con Él, por consecuencia va a haber conflicto, va a haber fricción y Dios va a tratar de ponerte el freno y estirar la rienda para dirigir tu paso y tú quieres ir para un lado y Dios quiere que vayas para el otro. Fíjate que así le pasó a un personaje bíblico muy conocido en el Antiguo Testamento, llamado Jacob. Jacob quiso empezar a recibir la bendición de Dios engañando a su padre terrenal, con engaños. Y Dios tuvo que lidiar con Jacob por 20 años para ir transformando su carácter y ayudarlo a convertirse en una nueva persona a quien cambió el nombre a Israel. Jacob en hebreo suena como engañador y Israel
es la fuerza de Dios. Pero para llegar a ser la fuerza de Dios, tuvo que pasar por un proceso de cambio, de transformación, mediante el cual Dios estuvo estirando las riendas y el freno y tratando de moldarlo y que Jacob cambiara su forma de ser. Por 20 años estuvo en el exilio, viviendo en otras tierras lejanas, y en esos 20 años Jacob empezó a aprender, a comprender lo que Dios quería para su vida, empezó a cambiar su carácter y a convertirse en Israel, la nueva persona que Dios quería que fuera para comprender sus designios, para comprender su voluntad. Un punto culminante en esta transformación fue cuando él ya venía de regreso a su tierra natal. Y dice la palabra que tuvo un encuentro con una persona extraña. Veamos la escritura lo que nos quiere decir para que comprendamos esto, ese punto culminante en la vida de Jacob y ese punto culminante en tu vida. Dice la escritura de esta manera en Génesis 32, 22 al 28. Esa misma noche Jacob se levantó, tomó todas sus posesiones y junto con su familia cruzó el arroyo. Y luego él solo regresó al otro lado y ahí luchó con un desconocido hasta que el sol salió. Cuando el desconocido se dio cuenta de que no podía vencer a Jacob, lo golpeó en la cadera y se le zafó. Entonces el desconocido le dijo: suéltame, ya salió el sol. Pero Jacob le respondió: no te suelto si no me bendices. El desconocido le preguntó: ¿cómo te llamas? Cuando Jacob le dio su nombre, el desconocido le dijo: ya no te vas a llamar Jacob, ahora te vas a llamar Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Bueno, amigos, resulta que ese desconocido, aparente desconocido, era Dios. Y es algo muy simbólico esta lucha que Jacob tuvo con Dios. Representa toda esa lucha que tuvo por tantos años y que fue necio y que Dios estaba estirando las riendas y el freno para tratar de moldear el carácter de Jacob. Y llega con este punto culminante donde finalmente Jacob entiende que él tiene que ponerse en las manos de Dios. Que la bendición no tenía que llegar con engaños como antes. Si tenía que venir de Dios. Es Dios quien quiere dirigir tu camino. Es Dios quien quiere enseñarte el camino a tomar. Pero tenemos que permitir que nos moldee, que Él nos cambie, que Él nos transforme. Y Jacob finalmente lo había entendido. Y llegó a este punto culminante de esta lucha. Y lo que Dios te quiere decir a través de esta escritura esta mañana, este domingo en la mañana, es que tienes que luchar para permitir que Dios transforme tu alma. ¿A qué me refiero con luchar? Que el proceso de transformación de nuestra alma es una lucha porque requiere disciplina, requiere dedicación, requiere empeño. Sí, cuando tú recibiste a Cristo, fuiste transformado espiritualmente, pero tu alma no está a la par. Y para que te pongas a la par, necesitas poner empeño, dedicación, para estudiar la palabra día a día, para buscar al Señor día a día, para encontrarte con Él de manera personal día a día y permitir que Él te transforme, que Él te cambie. La palabra nos dice en Corintios capítulo 5, 2 Corintios, que Dios, Jesucristo, quiere que tú y yo seamos sus embajadores, sus representantes. Pero para poder ser sus representantes,
y cumplir sus propósitos. Tenemos que permitir que Él nos moldee y nos cambie y nos transforme. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo que tienes que hacer es poner un poco de empeño, un poco de dedicación de tu parte y buscar al Señor día a día. Tú ya eres una nueva persona desde el momento que Cristo vino a tu corazón. Él te transformó de manera espiritual. Tus pecados quedaron enterrados en el fondo del mar. Ahora tienes que permitir que Él moldee y transforme tu alma y la ponga a la par con tu espíritu, con tu nueva naturaleza espiritual. Y de esa forma, tú ya no te llames como te llamas ahora, sino seas una nueva persona en lo que representa tu alma. Y estés listo, como Jacob, para convertirte en Israel, la fuerza de Dios. Estés listo para escuchar sus propósitos y sus designios y puedas caminar conforme a su voluntad. Muy buenos días a todos ustedes. Les saluda de nuevo el pastor Ricardo Flores y recuerden que hoy es domingo, día para alabar al Señor. Hasta luego.